las 5. Buenos días, hoy es 27 de abril del 2026. Estamos en el día 117 del año. Tenemos 249 días todavía para llegar al 2027, pero se ve más claramente que tenemos 35 semanas. Es decir, vamos en la semana 18, esta es la semana 18. Y aunque no hayamos empezado a organizar nuestro año, si hoy lo hacemos, tendríamos, vamos a pensar, no 35, sino 34 semanas. O sea, 2 secciones de 17 semanas, súper buenas. O 3 de 11. ¿No? Podemos hacer años de 11 semanas. Bueno, ¿por qué digo año de 11 semanas? Sola, Analeti, José Manuel, Belén, Miguel Ángel, Nicolás, Teresita y Carla. Fíjense, tenemos este libro nuevo que se llama Eres 100% responsable de tu éxito. Y quien escribe este libro es Brian Moran y Michael Lennington, los autores del año de 12 semanas. Ese libro del año de 12 semanas es el único que les voy a decir. No lo has leído, tienes que leerlo. Tienes que leerlo con un bloc de notas a la mano porque no es un libro, sino es un manual que se tiene que llevar así como dice para aplicarlo de forma lo más precisa posible para consecución de metas y objetivos. Y trabajas bloques de 12 semanas. Puedes modificarle a 11, a 10, a 14, ¿no? No pasa nada. Pero el punto es sobre los objetivos que se fijan, cómo se van fragmentando, poniéndose para cada semana y teniendo las juntas semanales de accountability, que no es solo responsabilidad ni rendición de cuentas. ¿Okay? Bueno, ahora, dice Brian, me gustaría dedicar este libro a mi increíble esposa Yuri y también a mis hijas Gabriel y Emma. En medio de una vida llena de infinitas bendiciones, mi familia es mi mayor bendición. Gracias también a los muchos clientes que han adoptado nuestros conceptos y que han confiado en nuestros consejos. Eso dice Brian. Y Michael dice, este libro está dedicado ante todo a mi esposa Christine, quien hizo posible que yo lo escribiera y, más aún, me toleró durante el tiempo que estuve dedicado a escribirlo. También quiero agradecerle a mis hijos y a aquellos amigos, ustedes saben quiénes son, que me retaron a lograrlo y me apoyaron durante todo el proceso hasta llegar a la meta. Además, tengo un agradecimiento especial para Mike y Mike, quienes siempre supieron comprenderme cada vez que yo no pude estar presente en algunos asuntos. Y Trevor, quien escribió The 12 Week Years for Writers, el año de 12 semanas para escritores, y me ayudó en las partes difíciles del proceso para escribir este libro. Eso dijo Michael Lennington. ¿Ok? Bueno, asume tu responsabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, les recuerdo que si quieren leer, pueden levantar la mano, abrir el micrófono y decirme, yo quiero. Nadie se anima. No, yo sé que están ocupados. Ustedes síganle. Yo aquí estoy leyendo. Ay, sí, claro, 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 claro. Tienen en el chat de Zoom, tienen la liga para este libro. No está completo porque
lo hicimos por partes, había que traducirlo y ponerlo en formato que se pudiera leer así fácilmente, ¿no? Bueno, ahora, número 1, capítulo 1, asume tu responsabilidad. Y si hubiera un rasgo humano básico que fuera el fundamento de prácticamente todo lo que logramos en la vida, una característica que incrementara nuestros resultados, fomentara nuestro aprendizaje y crecimiento, nos hiciera más ágiles y adaptables, nos ayudara a construir relaciones saludables, a mejorar nuestra salud mental y física e influyera de manera positiva en casi todas las personas con las que nos relacionamos. Y si esa cualidad única, este manantial de éxito duradero en la vida, fuera también el concepto más importante de nuestra cultura actual, ¿qué pasaría si la forma en que la mayoría de nosotros pensamos y aplicamos este concepto fundamental de éxito estuviera haciendo que muchos se resignen a llevar una vida de mediocridad, desilusión y frustración en lugar de ese estándar de vida que todos somos realmente capaces de construir? ¿Qué ocurriría si la manera en que la mayoría de la gente aborda este concepto estuviera generando exactamente lo contrario a lo que muchos deseamos alcanzar en la vida? Fíjense qué interesante cómo empieza el libro. Son las preguntas que se hacen y me queda claro que esas preguntas se van a responder durante el libro y voilà, aquí hay un libro, habemos libro. Si tú eres como yo, entonces eres un lector ávido. Desde mis comienzos aprendí que los líderes son lectores. Quiero agregarle esto un poquito de tamaño, ustedes disculpen. Ok. Desde mis comienzos aprendí que los líderes son lectores. Un área particular de interés para mí siempre ha sido la que está relacionada con las estrategias, los hábitos y los comportamientos de las personas exitosas. Si bien ya perdí la cuenta de todos los libros que he leído y que pertenecen a este género, destaco algunos clásicos como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Vamos a poner 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El Señor te está diciendo, ese es bueno. De Stephen Covey, junto con otros más recientes como Hábitos Atómicos de James Clear. Sin lugar a dudas, ¿a dónde vamos a poner a James Clear? Yo creo que va a ser el siguiente libro a las 6 de la mañana. Sin lugar a dudas, muchos de estos éxitos que han llegado a mis manos han ejercido un impacto positivo tanto en mi éxito en los negocios como en la vida en general. La mayoría de los libros que he leído sobre este tema identifican un conjunto de características y hábitos fundamentales que contribuyen a generar un alto nivel de rendimiento. Curiosamente, sin embargo, muchas de estas obras hablan de diferentes atributos del éxito. Si bien esto me pareció confuso al principio, hoy en día me siento cómodo con esta variedad de literatura sobre el tema, pues llegué a comprender que la diversidad de ideas lo único que significa es que hay más de una fórmula para alcanzar el éxito en la vida. Eso sí, en sí mismo es alentador y ha sido la razón por la cual a lo largo de mi carrera he aplicado mucho de lo aprendido en estos libros y me he beneficiado enormemente de ello. Fíjense que lo que es importante, él se dedicó a ver sobre el crecimiento, el éxito enfocado en empresa y Mike Lennington y Brian Moran se dedican a dar consultoría de alto nivel a corporativos aplicando el año de 12 semanas, ¿no? Que está más pensado en corporativo, pero quítale la idea del equipo de ventas y funciona perfecto para uno, ¿no? Para persona sola o con 2 o 3 o 4. Sin embargo, a medida que aplicaba los conceptos de estos libros y desarrollaba algunos propios, noté que hay una característica que, según me
he ido dando cuenta, ha tenido en mucho el mayor impacto en mi éxito y mi felicidad. Esta característica es común en casi todas las personas exitosas que he conocido y estudiado. Yo diría que es la única característica que constituye la base del éxito y el logro de toda meta. De hecho, sin ella, ninguna de las ideas en todos los libros que he leído sobre la superación personal alcanzaría todo su potencial. Sin embargo, esas características es también un concepto mal interpretado, con mayor frecuencia en los negocios y en la sociedad. Por lo tanto, está mal entendido, perdón. Por lo tanto, este malentendido genera el resultado contrario al que debería. Me refiero a la responsabilidad personal. Y aquí yo voy a tomar la decisión de, cuando diga la palabra responsabilidad, voy a utilizar accountability. Así como en el libro de las 6 de la mañana estamos leyendo Grit, y Grit aparece en muchos lugares porque no hay una traducción exacta perfecta al español, pero estamos leyendo lo que significa Grit en un librote para una palabra. Okay. Aquí tenemos un librote también para esta palabra, responsabilidad personal. Y yo les voy a pedir que me den un segundo porque voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un segundito, no se me vayan. Este libro, fíjense cómo empieza. Dice, hay muchas preguntas que tenemos que contestar. Y dice joven que está escribiendo, súper joven, que se ha dado cuenta que hay una cosa que es importante. Y él dice que en varios autores y demás lo que has encontrado es que se refiere a esta responsabilidad personal. Y cuando tengamos esta palabra, le vamos a poner accountability. Porque es mucho más que la responsabilidad personal, la accountability. ¿Ok? Si tú eres responsable de que el tren se pare en tal estación, pues lo vas a hacer. Pero si no eres responsable y dices, no lo hago, yo fui responsable de mi trabajo. Pero entonces el chiste es que pase lo que pase, si tú puedes hacerlo para que se obtenga eso que necesitamos saber que se tiene que hacer, como parar el tren en la estación Zócalo o la estación Ermita para que se suban otras personas, pues vas y lo paras. No te esperas así de, ay, no, es que no era mi responsabilidad. Eso es el accountability. Sea lo que sea que tiene que suceder, si yo, aunque no sea responsable, lo puedo hacer porque veo que no se va a hacer, se hace. ¿Ok? Y estas personas, Brian Moran y Michael Lennington, son los autores del libro El año de 12 semanas. Y este libro, Eres 100% responsable de tu éxito, habla sobre eso. Cómo aplicar esa parte de accountability personal. Nuestra experiencia, me están pidiendo el libro nuevamente, voy a copiar el link y está copiado y se los mando por acá. Y ya, voy a seguir, ya no me voy a interrumpir. Nuestra experiencia trabajando con más de 100 empresas y con decenas de miles de personas, Fortune 1000 y con decenas de miles de personas, es que existe una percepción errónea fundamental de lo que es en realidad la capacidad del ser humano para rendir cuentas y otras personas de sus resultados en cualquier área de su vida, para la rendición de cuentas o accountability. Intuitivamente, la mayoría de la gente siente que la rendición de cuentas es una buena práctica, dado que conduce a un nivel más elevado de desempeño y a la obtención de resultados mayores. Sin embargo, la mayoría de las veces experimentamos la rendición de cuentas como una disciplina que es mucho menos que empoderadora. De hecho, a menudo sentimos que es desempoderadora. Con demasiada frecuencia, la rendición de cuentas es sinónimo de recibir consecuencias, en particular consecuencias negativas. En casi todos los escenarios de la sociedad en donde se escucha hablar de la rendición de cuentas, por lo general, esta se relaciona con un mal comportamiento
con un desempeño deficiente y con consecuencias negativas. Es por esto que casi una magia que alguien, es por esto que es casi una magia que alguien quiera tener algo que ver con esta práctica. O sea, no todos quieren. Dice, te daré un ejemplo. Supongamos que un deportista profesional reconocido hace algo escandaloso. Lo que suele suceder es que alguien con autoridad, casi siempre, su entrenador o su representante, convoca una conferencia de prensa o publica una declaración en la que afirma que existe la intención de responsabilizar a esta persona. Y les dicen, we are going to make you accountable. Te haremos accountable por esta cosa, responsable, por las acciones ofensivas que cometió, bien sea multar, suspender o despedir al deportista. En otras palabras, se le imparte algún tipo de consecuencia negativa. En general, este enfoque de la rendición de cuentas no está reservado solo para los famosos. Todos hemos experimentado algo así en varios momentos de nuestra vida. La cuestión es que, en la mayoría de las veces, cuando se menciona o se practica la rendición de cuentas, lo único que se trata es de la aplicación de consecuencias negativas. Sin lugar a duda, los costos de este malentendido son significativos. Si experimentamos la responsabilidad propia por todas y cada una de las acciones como el acto de tener que afrontar consecuencias y castigos negativos, entonces tiene sentido que a nivel individual queramos ingeniárnosla para evitarla. Sin embargo, cuando la evitamos surgen desventajas significativas. A menudo repetimos nuestros errores, perdemos oportunidades, no aprendemos ni nos adaptamos y por consiguiente nos desempeñamos por debajo de nuestro potencial. A nivel organizacional, en cuanto a los líderes, usan consecuencias negativas para moldear el comportamiento de los miembros de sus equipos. Crean daños colaterales no deseados y en última instancia limitan el nivel de desempeño tanto individual como grupal. Los líderes con esta visión equivocada de la rendición de cuentas suelen construir una cultura empresarial llena de hitos no alcanzados, de oportunidades perdidas y de bajos resultados, logrando así que el precio de esta mentalidad incluya la pérdida de productividad, una menor calidad, insatisfacción del cliente, baja moral, alta rotación personal, pocas ventas y disminución de utilidades. Bueno, para los que se pregunten, este libro es la continuación del año de 12 semanas que se llama Eres 100% responsable de tu éxito. Pocas expresiones ejercen el impacto emocional que genera la expresión de rendición de cuentas. El simple hecho de mencionarla tiende a crear increíbles respuestas fisiológicas y emocionales en el oyente. La rendición de cuentas tiene un poder innegable para generar resultados y, sin embargo, para muchas personas, cuando esta expresión se utiliza por alguien con autoridad, la disciplina de la rendición de cuentas, junto con lo que ésta significa, suele provocar ansiedad y generar conductas de rechazo. Es indudable que existe una razón por la cual surge esta ansiedad generada por la rendición de cuentas y comienza con el significado ampliamente difundido de lo que esto supone ser. La versión de principios de 2020 del diccionario en línea Merriam-Webster define el hecho de ser responsables, accountable, como el énfasis y las partes subrayadas son míos. Y dice, responsable, accountable. Sujeto a rendir cuentas, accountable. Persona responsabilizada por daños cometidos. Número 2. Sujeto a dar una explicación, explicable, dejando de lado las variaciones atribuibles a posibles errores de imprenta.
Eso lo dijo Peter Shaw. Ejemplos de responsable en una oración. Si algo sale mal, te haré personalmente responsable. Eso es inciso A. Inciso B, el dueño fue el directamente responsable de las mordeduras de su perro que su perro le hizo al niño. Notaste la evidente, notaste la evidente y a la vez oculta suposición que hay implícita en cada ejemplo y definición. A ver, vamos a volverlo a leer, señor, porque esto no lo estamos entendiendo. Yo no lo estoy entendiendo. Dice responsable. Número 1, sujeto a rendir cuentas, que es responsable, persona responsabilizada por daños cometidos. O número 2, sujeto a dar una explicación explicable, dejando de lado las variaciones atribuibles a posibles errores de imprenta. Bueno, entonces hablan de este ejemplo de responsable en una oración. A, si algo sale mal, te haré personalmente responsable. O B, el dueño fue directamente responsable de las mordeduras que su perro, el perro de ese dueño, le hizo al niño. ¿Notaste la evidente y a la vez oculta suposición que hay implícita en cada ejemplo y definición? Ahora sí ya la entendí, señor. Una es de responsable y otra es de explicable. Muy bien. El lenguaje usado en estas frases es negativo. Observa daños, errores, animal, mordeduras, perro. Además, 3 de estos 4 ejemplos incluyen la aplicación de consecuencias negativas, impuestas por parte de algún poder o autoridad externa, dirigidas hacia alguien que hizo algo malo. En estos ejemplos, una persona con autoridad culpa y castiga a otra que carece de ello. La autoridad es activa, el castigo es pasivo. Por lo tanto, la rendición de cuentas o accountability, tal como está definida y ejemplificada aquí, es tremendamente asimétrica. No se hizo ninguna mención sobre los beneficios de la rendición de cuentas. No hay descripción que haga referencia al crecimiento personal. No se dice nada sobre el poder transformador de asumir responsabilidad propia por nuestras acciones. Lo obvio aquí es que si crees que estas definiciones del diccionario pienses que aquellos que quieren asumir la responsabilidad, primero que todo, deben volverse masoquistas. En otras palabras, el éxito, según Webster, implica castigo, el diccionario de Webster. Porque no hay Real Academia de la Lengua Inglesa, no hay. Entonces, el Merriam-Webster y el Oxford Dictionary son como que las leyes. Esta visión tradicional de la rendición de cuentas como castigo trae consigo una dinámica de poder mediante la cual quienes ejercen autoridad suelen buscar culpables y estos, a su vez, buscan desviar y desentenderse de sus culpas. En otras palabras, la rendición de cuentas, según esta visión tradicional, es una práctica que debe evitarse todas las veces que sea posible. Además, según este concepto, una persona con cierto nivel de autoridad le echa la culpa a alguien, basándose en la suposición implícita de que al ejecutante tiene la intención de cometer un error o de no cumplir con su responsabilidad. ¡Qué desastre! No es de extrañar que tanta gente quiera evitar la aplicación de este concepto de responsabilidad, rendición de cuentas, accountability. En el caso es que el acto de imponerles consecuencias a las personas cuando no hacen lo que otras quieren que hagan no es en sí mismo rendición de cuentas, sino gestión de consecuencias. Sí, es cierto que las consecuencias le dan forma al comportamiento social, pero nunca generarás un esfuerzo voluntario de parte de alguien aplicando consecuencias negativas. Simplemente obtendrás los resultados suficientes como para detener posibles consecuencias negativas. De hecho que implica daños colaterales. Voy a hablar de esto. Simplemente obtendrás los resultados suficientes como para detener posibles consecuencias negativas. O sea, esto está súper importante porque hay como que se pone un tope para que no ocurra la consecuencia negativa hacia hasta dónde debo llegar y ahí.
y entonces estoy limitado por la línea que divide libre o con consecuencia negativa, ¿sí? ¿Y por qué hago pausa en esto? Porque a las 6 estábamos leyendo que justo una persona puede creer que sí tiene la posibilidad de crecimiento, la mentalidad de crecimiento o la mentalidad de como confinamiento, hasta ahí se quedó. Y en este punto, esto empujaría a que las personas que obtienen consecuencias negativas busquen ese punto para no obtenerlas y solo quedan en ese lugar y bloquean la mentalidad de crecimiento. Espero haber hecho sentido de esto, pero haber explicado bien, pero eso es lo que pienso, ¿no? Ahora, simplemente obtendrás los resultados suficientes como para detener las posibles consecuencias negativas, hecho que implica daños colaterales que van desde la resistencia pasiva hasta la resistencia total con todo y sabotaje. En esencia, elegimos nuestras consecuencias en la vida según sean las elecciones que hagamos a diario. Es decir, podríamos pensar de que alguien dice, ah, sí, me vas a poner consecuencias negativas. Ah, perfecto, entonces a ver qué es lo que tengo que hacer para que no. Hasta ahí llego. Y no doy una cosa más. Tú me pones consecuencias negativas y yo te pongo un límite en el resultado. Existe otra definición de rendición, digo, pasará en otros lugares aquí. Existe otra definición de rendición de cuentas, pero no está en el diccionario. Es una definición que muchos atienden de manera natural y hacia la cual tienden a gravitar. En esta comprensión intuitiva, la rendición de cuentas no es una simple cuestión de asumir las consecuencias negativas de un desempeño deficiente. Más bien, de lo que se trata es de tomar posesión, agencia personal del estado de nuestra vida. Esta es la visión de rendición de cuentas sobre la cual se basa el libro. Paco, ¿tienes tu micro abierto? ¿Quieres comentar algo? Paco, no se le escucha y tiene su micro abierto. Lo vamos a cerrar y si lo quiere usted abrir, lo puede abrir después. Listo. O recorremos nuestro propio cambio hacia adquirir un nivel de responsabilidad cada vez mayor o definitivamente no lo hacemos. Mire, creo que esta es la belleza de este párrafo. Para mí es esta, ¿no? Más bien de lo que se trata es de tomar posesión personal, que hubiera sido mejor traducido como agencia, del estado de nuestras vidas. Esta es la versión de rendición de cuentas sobre la cual se basa este libro. O recorremos nuestro propio camino hacia adquirir un nivel de responsabilidad de agencia cada vez mayor o definitivamente no lo hacemos. Mentalidad de crecimiento o mentalidad de estancamiento. Nadie más puede hacer que nos responsabilicemos excepto nosotros mismos. De hecho, buscar a alguien más para que te haga responsable de tus decisiones y tus actos es lo más injustificado que podrías hacer. O sea, tienes que aprender a hacerlo tú solo. Bueno, pero danos chance de ir en ahí aprendiendo. La verdadera rendición de cuentas se basa en la comprensión de que todos tenemos libre albedrío. Por cierto, si piensas que el libre albedrío es una ilusión que no existe, eres libre de mantener esa creencia. Por cierto, estás tomando tu libre albedrío al pensar en eso. Para el resto de nosotros, que pensamos que en realidad tenemos opciones en la vida, la comprensión de esta realidad es trascendental. Si creemos que tenemos que hacer cosas, es apenas obvio que esas cosas se conviertan en una carga. Cuando tenemos que hacer algo, nos sentimos atrapados, obligados a hacer lo que otros quieren que hagamos.
Como resultado, ir por la vida con una mentalidad de hacer todo por obligación puede comenzar a parecer y a sentirse igual a estar en una prisión. Tan pronto como nos damos cuenta de que todo es una elección, los muros de la prisión desaparecen. Cuando elegimos hacer algo en lugar de sentir que tenemos que hacerlo, adquirimos una mayor sensación de control y libertad personal. Por supuesto, las consecuencias vienen con cada elección. Es decir, cuando realizas una acción o evitas realizarla, también estás eligiendo las consecuencias de esa acción. No es que las consecuencias no sean parte de la rendición de cuentas, es solo que si estás dispuesto a responsabilizarte de tus actos, ves las consecuencias que recibirás de manera diferente. Te das cuenta de que tú mismo eres quien eliges las consecuencias que obtendrás en la vida. Tú mismo te las pones. Tus elecciones determinan tu vida. El ser humano está condenado a ser libre porque una vez arrojado al mundo, Sartre, es responsable de todo lo que hace. Depende de cada uno darle un significado a su vida. La libertad es lo que hacemos con lo que nos hacen. Jean-Paul Sartre, filósofo. Esto está interesantísimo. Hace algunos años les pedimos a los miembros que hacen parte de nuestra responsabilidad relacionada con The 12-Week Year, el año de 12 semanas, que compartieran con nosotros sus experiencias personales cuando aplican nuestro sistema de ejecución. Y aunque muchas de las historias fueron conmovedoras, una se destacó especialmente entre nosotros. Se trata de la historia de cómo Barbara Shorrock, una agente de bienes raíces, jubilada que vive en Alberta, Canadá, decidió hacerse cargo del desafío más difícil de su vida. Lo que sigue es su historia en sus propias palabras. Y cuenta Barbara. A principios de 2017, un amigo me habló del año de 12 semanas. Así que tomé prestado el libro de la biblioteca y lo leí. Después de 22 años de dirigir un negocio de bienes raíces y de 10 años de dirigir mi propia empresa, todo lo expuesto en el libro El año de 12 semanas tuvo sentido para mí. Estaba acostumbrada a trabajar en función de la estructura, la planificación y el logro de la vida. La cuestión era que ahora estaba jubilada, así que vivía pensando en lo que serían mis próximos 5 años, sin pensar en hacer ventas ni en lograr metas financieras. Esa parte de mi vida ya había culminado, ya tenía todo solucionado y eso no podría cambiar ese hecho. Entonces, la pregunta que tenía en mí era, ¿cómo operaría de aquí en adelante? Con esa pregunta en mente, leí el libro El año de 12 semanas. En cuanto a las aspiraciones relacionadas con las metas personales, estado físico, salud mental, amigos y comunidad, pensé, bueno, es posible lograr todas estas metas. Mis primeras 12 semanas iban a ser realmente emocionantes. O sea, ojo, esta señora fíjense cuántos años, doña Barbara, de 22 más 10, 32 años de hacer las cosas y bien. Dice, esto es una nueva cosa, es emocionante. Sin embargo, ese sentimiento cambió de un momento a otro. A fines de febrero supe que tenía cáncer. A finales de marzo, es decir, al final de las primeras 12 semanas, supuse que era cáncer de mama metastásico, que ya se había extendido a los pulmones y al hígado y que era grave. Después de que se disipó el impacto inicial que me causó la noticia, me di cuenta de que todavía tenía opciones sobre cómo pelear mi batalla y vivir el resto de mi vida, sin saber si sería cuestión de unos meses o si tendría suerte y viviría una buena cantidad de años más. Mi nueva vida se centraba en mi tratamiento de quimioterapia. Cada semana dependía de la clínica de quimioterapia y de recibir mis inyecciones quimioterapéuticas. Así las cosas, tuve que implementar el que llamé mi programa Sé mi mejor amigo.
pues tuve que llamar a mis amigos y a mi hija para que me llevaran cada semana a mis sesiones de quimo, también para que me alimentaran y para que me cuidaran. Después de la quimioterapia, mi elección fue fortalecerme. Empecé a realizar algunas de estas actividades que habían dejado atrás, como mis voluntariados de inglés, como segundo idioma y de clase de teatro. También comencé a caminar de nuevo con la meta de que para fin de año sería capaz de caminar 600 minutos. Mi primer paseo, después de todos los antibióticos que tuve que consumir, fue caminando hasta el final del bloque para luego devolverme hasta llegar a casa, o sea, la manzana y regresar, la, la cuadra, el bloque. También comenzó a volver a hacer otras cosas, como pasar tiempo con mi familia y ser una amiga cada vez mejor. En síntesis, el hecho de pensar en lo que tenía frente a mí, en las opciones que todavía estaban a mi disposición para lograr hacer cosas que son importantes para mí, realmente me ayudó a continuar con mi vida. Fue crucial la elección que hice de no ceder ante el miedo a la pérdida o a la falta de fuerzas o de tiempo. Hoy en día, mi nueva realidad, ya no puedo pensar en términos de un año, pero lo que sí puedo es pensar en función de 12 semanas. Tengo una opción. Hubo dos preguntas que me motivaron. ¿Y sí? ¿Y qué pasa si? ¿Y cómo podría hacer para? Yo estaba mirando hacia adelante. Decidí proyectarme a un año y luego puse en práctica lo que puedo hacer en las próximas 12 semanas. Eso es fácil. Recordemos el libro El año de 12 semanas. Si tienes esa visión de 10 años, de 5 años, de un año, pero no trabajas hacia el año, sino por bloques de 12 semanas, porque es más rápido, inmediato, más, y no te pasas pensando, todavía tengo tiempo, todavía tengo 34 semanas, 35 del año, ay, por ahí, en alguna de esas semanas me apuraré. Hubo dos preguntas que me motivaron, ¿no? Bueno, entonces decide proyectarse a un año y luego poner en práctica lo que hace el año de 12 semanas. Todo esto le da enfoque a mis días. Cuando abro mi agenda y le doy un vistazo a lo que tengo planeado hacer durante esa semana, busco con cuidado donde hay espacios en blanco. Es decir, sin nada programado. La verdad, hubo semanas que en el último año, durante las cuales casi no tenía tiempo disponible, pues planeaba muchas cosas por hacer. Hoy tengo días enteros en los que puedo decidir qué hacer con ellos. Lo que hago es elegir ciertas metas y después busco cómo y cuándo desarrollarlas. De ese modo, le doy estructura, enfoque y propósito a mis días. A pesar de su desalentador diagnóstico, Barbara nunca perdió de vista el hecho de que todavía tenía opciones sobre qué hacer con su vida. Hace poco más de un año, la hija de Barbara se comunicó con nosotros para informarnos acerca de su fallecimiento. Ay, Barbara. Cuando cuando, como Bárbara, miramos las opciones que están a nuestra disposición y no las que tenemos, estamos en libertad de construir una vida rebosante de propósito y realización intencional, aunque no quede terminado. Sé tuyo futuro ahora. Construir una vida basada en la opción de elegir y no a la de tener que hacer, te da el control que necesites tener en la vida. La calidad de tus opciones determina la calidad de tu vida. Como valientemente testificó Barbara, todos somos libres de elegir qué hacer con todas las circunstancias que tenemos que afrontar. Madre Santa, este libro se está volviendo bastante fuerte. Cuando mi hija menor, Emma, tenía 7 u 8 años, mi esposa, Judy, y yo comenzamos a confrontarla con su libertad de elegir por sí misma y a mostrarle que la importancia de aprender a pensar en las consecuencias que le generarán sus decisiones, no otros. Ella misma toma las
decisión de las consecuencias. Desde el principio decidimos entrenarla ayudándola a identificar cuáles serían las consecuencias positivas o negativas de sus actos. Entonces, cuando Emma pedía hacer algo que creíamos que no le saldría bien, le preguntábamos, Emma, si haces eso, ¿qué crees que sucederá, hija mía? Esta pregunta pretendía ayudarla a aprender a conectar sus opciones con sus posibles consecuencias, naturales o aplicadas. Luego le preguntábamos, ¿hay algo mejor que podrías hacer? Por último, le preguntábamos, ¿qué crees que sucederá si tomas esa decisión? Al final, a pesar de su corta edad, la mayoría del tiempo Emma optaba por tomar decisiones productivas. No hay nada de que aprender a tomar decisiones sopesando las consecuencias a corto y largo plazo a una edad temprana es una habilidad para la vida que tiene el potencial de cambiarlo todo. Señor, usted ha dicho algo muy importante. Tan importante que le vamos a tomar una fotingui y esta fotingui le vamos a pasar para el grupo de WhatsApp por acá y al grupo de WhatsApp por acá. Bueno, al final, Emma estaba ya entrenada para eso. Muy bien, señor. Independientemente de cómo la hayas experimentado, la rendición de cuentas no es una simple cuestión de consecuencias, el accountability. Ya saben, si quieren participar, dicen yo, abren el micrófono y dicen, y empiecen a hablar. Independientemente de cómo la hayas experimentado, la rendición de cuentas o accountability no es una simple cuestión de consecuencias, sino de asumir tu accountability, tu responsabilidad. La esencia de la rendición de cuentas es la elección de obrar haciendo uso de libre albedrío y lo que dijo al principio, tener agencia. Siempre, siempre, siempre tienes opciones. Esto no significa que siempre te gustarán las opciones que tengas a tu disposición. Lo importante es que comprendas que siempre tendrás varias opciones sobre las cuales elegir. Nuestra definición de rendición de cuentas como la disciplina de asumir por voluntad propia tu responsabilidad surgió por primera vez en nuestro libro El año de 12 semanas. Y fue quizás una idea aún más perturbadora que nuestra opinión de nuestro año debería durar solo 12 semanas. Nuestra idea, la cual ha cambiado la vida de tantos de nuestros lectores y clientes, fue que el poder de la verdadera rendición de cuentas reside por completo en nuestra libertad de elección. Existen antecedentes que han abordado el tema de la rendición de cuentas como una elección individual y han insinuado esta noción de responsabilidad como un acto personal y voluntario. Y nos hablan de Peter Kostenbaum y Peter Block, ha de ser Peter. Okay. En su profundo libro Freedom and Accountability at Work, Applying Philosophic Insights to the Real World. Esto se ve muy interesante, señor. Así es que lo vamos a copiar aquí. Vamos a revisar ese libro. El libro que se llama Libertad y Accountability, rendición de cuentas, responsabilidad más agencia en el trabajo, aplicando asuntos o cuestiones o detalles de filosofía en el mundo real. Establecen el conflicto existente entre el liderazgo y las personas a las que se les lidera, dependiendo de quién es la persona que está ejerciendo la responsabilidad. Para nosotros, lo que hace que nuestra opinión sea única es que lo que opinamos en relación con este aspecto ha surgido directamente del hecho de trabajar con otros de tal modo que ellos sepan aprovechar sus capacidades en la vida. Al ayudarles a nuestros clientes, hemos encontrado algunas herramientas y enfoques básicos que atraviesan la penumbra existente entre lo que controlas y lo que no controlas.
creando así una inmensa libertad a lo largo del camino. Hasta estoico sale el tema. Existen relaciones que se han sostenido. Hay negocios que se han transformado, carreras que han resucitado y el mundo ha cambiado gracias al modelo de trabajo de la responsabilidad propia que hemos construido en colaboración con nuestros clientes. En resumen, la rendición de cuentas es una herramienta mucho más poderosa de lo que la mayoría de la gente cree. En el transcurso de nuestro trabajo, hemos desarrollado un modelo de rendición de cuentas que les permite a nuestros clientes hacerse cargo de sus pensamientos y acciones de tal manera que ellos logren hacer cosas que habían dejado de intentar hacer, creyendo que simplemente no eran lo suficientemente buenos en ellas, ni lo suficientemente diligentes o lo suficientemente dignos de lograrlas. Mediante nuestro modelo, hemos ayudado a las personas a identificar sus distintos niveles de libertad y luego a actuar en consecuencia. A pesar de las más comunes nociones que existen sobre la rendición de cuentas, el hecho es que cada vez que sacamos una promoción, para todos aquellos que estén interesados en hacer parte de grupos voluntarios de rendición de cuentas, el programa se llena más rápido que cualquier otra promoción que hagamos. Pareciera como si muchas personas supieran de manera instintiva que hay un poder que cambia la vida al volvernos más responsables, más adueñados, más agentes, independientemente de las connotaciones negativas que hay respecto a esta práctica. La rendición de cuentas no es un proceso de fuera hacia adentro, en el que otros nos obligan a ser responsables. Es un trabajo interno, una postura personal en la vida que lo cambia todo y lo platicas. Antes de que empieces a pensar que este es solo otro libro más, que se centrará en cómo los líderes pueden generar más responsabilidad en sus equipos, quiero ser claro. Una verdadera comprensión de la rendición de cuentas es que es una elección y no una disciplina que se puede reforzar. En su forma más pura, la rendición de cuentas es sencillamente tomar posesión de nuestras acciones y de nuestros resultados. Y ya, no está juzgando. La rendición de cuentas es la base del éxito individual duradero. Les permite a las personas alcanzar sus metas y objetivos personales más importantes y, a la larga, también a volverse más influyentes, más exitosas y más realizadas. Una víctima permite que su éxito sea limitado por circunstancias, personas o eventos externos, mientras que sigamos siendo víctimas de nuestras circunstancias. Experimentaremos la vida como una lucha y a quienes nos rodean como una amenaza. Por otra parte, la rendición de cuentas te permite obtener el control de tu vida, darle forma a tu destino, desarrollar tu potencial. No se trata de culparte a ti mismo, ni de una forma de permitir en tu vida el castigo de los demás. Eso estorba, quita tiempo. En realidad es una postura, eso dijo Michael, yo, no él. En realidad es una postura en la vida en la cual uno reconoce su papel activo de los resultados que obtiene de manera agenciada. La rendición de cuentas no tiene nada que ver con la culpa, sino con todo aquello que se necesita para obtener mejores resultados. Hasta que nosotros y nuestras organizaciones aceptemos total responsabilidad por nuestras acciones y nuestros resultados, seremos incapaces de cambiarlos o mejorarlos. Una vez que aceptemos que nuestras acciones tienen un impacto directo en ellos, entonces, solo entonces, estaremos verdaderamente empoderados para producir los resultados que deseamos. Tan, tan. Lo que vamos a hacer mañana es leer algunos de los beneficios más poderosos de la rendición de cuentas. Se destacan en la tabla 1.1, que es la que viene abajo. Pero nos quedamos con esta parte. La rendición de cuentas no tiene nada que ver con la culpa, sino con todo aquello que se necesita para obtener mejores resultados.
Una vez que aceptamos las acciones, tiene impacto directo y solo entonces estaremos verdaderamente empoderados para producir los resultados que deseamos. Listo. ¿Qué se llevan de esta lectura el día de hoy? De nuestros amigos Brian Moran y Michael Lennington, los autores del año de 12 semanas, que escriben este segundo libro, que es Eres 100% responsable de tu éxito, y que va alineadísimo con el año de 12 semanas. Bueno, entonces, dejo de compartir. Bueno, número uno, les voy a compartir el link de donde está el libro. ¿Ok? Número dos, dejo de compartir. Okay, lo tienen en el chat de Zoom. Y número tres, micrófonos abiertos. Adelante, Miguel Ángel. Adelante, adelante, adelante. Buenos días, Michael. Buenos Pues días. a mí me deja el libro un tema importantísimo, ¿no? Nosotros mismos elegimos nuestras decisiones y nosotros elegir las decisiones es asumir las consecuencias, pues, de esas decisiones, de no hacerlas o de hacerlas, ¿no? Porque también no hacer algo, pues también nos traerá una consecuencia y hacerlo, pues también. Entonces, la rendición de cuentas, lejos de ser pues tengo que asumir una consecuencia negativa, no, es más bien tú decides qué es lo que quieres hacer, ¿no? Eso pues me cambió el chip, ¿no? El libro, ¿no? Porque en efecto uno piensa que asumir o rendir cuentas es, pues asume lo negativo y las sanciones, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, básicamente yo me quedo con que uno es libre de asumir sus decisiones y asumir esas consecuencias también, ¿no? Esa sería mi aportación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, no, inclusive como lo dices, no hacer nada también es una decisión, ¿no? María Belén Castillo Benítez, por favor, usted hable. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Pues yo me quedo con tres cosas. La primera es el tema de que a veces se antoja complicado programar todo. Creo que es el sentido de libros, o yo lo resumo así. Una meta anual es muy distinta a que lo programes a cierto número de semanas, ¿no? Es decir, siempre un proyecto va a ser factible de que lo puedas hacer en partes y eso te genere pues más factibilidad de lograrlo. Ese es el primer punto. El segundo punto, pues la accountability, que para mí es tu responsabilidad personal, tu contabilidad personal, lo que tú tienes para hacer y sobre todo lo que quieres hacer. Lo más importante, lo que quieres hacer. Está más en el querer que en el poder. Y por último, pues a mí me queda como mamá de un niño de 11 años, esta parte que hablan de, pues de la niña, de Emma, cómo la van orientando. Y la verdad es que sí es difícil a veces los niños, sobre todo los niños de hoy, oye, que toma clases de esto, ay no, ¿qué crees? Me siento agotado, pienso que no. Es decir, siempre tienes que dejarles muy claro que esa consecuencia ahí adelantito va a tener un impacto en la persona, en ti. Entonces, con eso me quedo, con esas tres cosas. Uno, cómo fraccionas tus objetivos en plazos más cortos para ir conjugando el objetivo mayor. Dos, cómo decides tu propia contabilidad, qué son activos y qué no para ti de manera personal, cómo decides y cómo eliges qué vas a hacer, el querer antes que el poder. Y por último, ¿cómo puedes transmitir esto pues a las próximas generaciones, ¿no? Gracias, Belén, muy bonito. ¿Cómo puedes transmitirlo? Y ya pensando en cómo aplicarlo con los hijos,
no hay razón para que se esperen hasta tener 35, 40 años y tener complicaciones de cómo logro. Ah, mira, te voy a recomendar esto. No, de una vez ya, no pasa nada. ¿Qué pasó, Paco? Bueno, pues yo no levanté la mano, pero creo que este concepto de accountability es como el de grit, ¿no? Que no se puede definir con una sola palabra. A lo mejor si yo empiezo a definirlo, pues puedo usar responsabilidad, compromiso, enfrentarte con la verdad, no sé. O sea, no, como que es como el de garra, ¿no? Que el de grit. Y bueno, aquí dice que la rendición de cuentas es la que te haces a ti mismo. Es un rasgo de carácter, una postura en la vida, una disposición a apropiarte de tus acciones y resultados sin importar las circunstancias. Rendir cuentas no consiste en afrontar consecuencias, sino en asumir responsabilidades. Dice también, este concepto dice, la verdadera rendición de cuentas nos confronta de manera activa con la verdad, enfrentarte con la verdad, con la libertad de elección y las consecuencias de nuestras decisiones. Aquí me viene lo del ciclo de mejora, que tú planeas algo, lo haces, pero debes de estar bien comprometido y responsable en que eso se lleve a cabo. Y después tienes que verificar, o sea, rendir cuentas también me surge el concepto de que debes establecer un tiempo para medir, para verificar. ¿Cómo voy? ¿Cómo vas, Paco? A mediodía te vas a verificar tu checkpoint o a la semana. ¿Por qué? A ver, ¿cómo te fue? ¿Verdad? Entonces no es que, ay, no hice esto porque, o sea, es asumir con responsabilidad, ¿sabes qué? Perdí el tiempo, me dediqué a otra cosa o hice esto y no dio resultado, entonces tengo que cambiar lo que planeé y es el ciclo de mejora, que es un ciclo continuo. Entonces, realmente me quedo con eso, que es un rasgo de carácter y basado un poquito en lo que te digo, en responsabilidad, compromiso, este, pero es algo personal que tienes que lograr, como dicen, no importa como las gallinas a qué palo te trepes, pero lo tienes que lograr. Y si tienes que dejar de hacerlo y cambiar a otra estrategia, pues tienes que hacerlo porque lo que te importa es el resultado. Ese es mi comentario, Mike. Muchas gracias, Paco. Lili, ¿tienes tu micro abierto? Sí, pues nada más como comentar que me parece un libro o sea, fuerte en el sentido de que, a ver, no nos andemos por las ramas, es esto lo que hay que hacer y solo te toca a ti, ¿no? A nadie más. Entonces, me parece que buena elección para continuar con este nuevo libro y con ese enfoque de, pues, te toca entrarle, entrarle. Todo lo Sí, que se pueda compartir. y eso está padre. Y más con amigos aquí en comunidad que hacemos lo mismo. No estamos en la comunidad de los fumadores de tabaco o en la comunidad de algo diferente. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a todos, a todas. Nos vemos mañana. Ah, no. Bueno, los podemos ver a diferentes horas. Les voy a explicar rápidamente. Este, ah, rápidamente. Ay, qué lento es esto. Bueno, los que solo puedan en la mañana, nos vemos mañana a las 4:45. Empieza el video de calistenia preliminares o propedéutico. 4:45 de la mañana, o sea, 4:45.
Después, a las 5 de la mañana, tenemos el gimnasio de mindfulness. A las 6 estamos leyendo el libro de Grit, vamos justo a la mitad. A las 7 acabamos de empezar este libro. Y a las 5 de la tarde, pongan mucha atención, a las 5 de la tarde, lunes y miércoles son el segmento de filosofía. Es un segmento de estoicismo y otras filosofías, no solo el estoicismo, para liderarte y liberarte. Ese título es temporal, no me gustó mucho y lo podré cambiar, pero leemos clásicos de la filosofía, partes seleccionadas, ¿no? Muy seleccionadas, fragmentos para poder comentar al respecto, como hace ratito estaban hablando de Jean-Paul Sartre en un párrafo, hay mucho para discutir. Y a las 6 de la tarde tenemos semana número 2 de piloto de Beyond Topics. Tenemos ese espacio donde o ponemos un podcast o leemos un libro. Hay un libro preparado para la siguiente semana, para el siguiente lunes. Es en inglés y la conversación es en inglés y es debatir temas de la actualidad. Bueno. Y eso, no es todo. Y los martes y jueves tenemos a las 5 de la tarde Impulso Emprendedor. Pero si quieren saber más información de esto, me escriben y ahí contestamos. Pero está abierto para que puedan ir quien guste ir. Y que tengan muy buen día, buen negocio. Nos vemos cuando gusten. Esta puerta siempre está abierta. Buen día a todos. Chao. Buen día para todos. Chao.